Esta es una historia sucedida a instantes, de palabras que queman, de declaraciones que hieren y de una comunidad cristiana de todo el mundo indignada por lo que sucedió en una nación muy cuestionable, en un país ya marcado por la tensión religiosa, un nombre resonado como una tormenta eléctrica, sacudiendo las almas y avivando pasiones. Su nombre, Zakir Naik, un influyente y famoso predicador islámico, conocido mundialmente, que ha llegado a Pakistán en una gira patrocinada por el Estado, pero que en esta visita ha estado cargada de palabras provocadoras y ha desatado un torbellino de críticas en todo el mundo. El impacto ha sido inmediato. Para los líderes cristianos en Pakistán y de todo el mundo, las palabras de Naik representan no solo una crítica a la fe, sino un ataque sin precedentes con palabras que incluso no podríamos mencionar, en donde varios líderes de la iglesia en Pakistán han expresado su indignación ante lo que consideran una campaña de desprestigio y ofensa grave hacia el cristianismo. Se nos ha marginado y nuestras creencias han sido desacreditadas públicamente, dijo un líder cristiano. Durante su gira, Naik ha criticado de la peor forma que lo hizo en toda su vida, en contra del cristianismo, llegando a desafiar públicamente a los líderes cristianos y a ofrecer conversiones al Islam en un tono que sus detractores consideran algo innombrable. Si bien es conocido por debatir con creyentes para ridiculizarlos, pero esta vez fue aún mucho más allá. Un representante de la comunidad cristiana dijo que manipuló los textos sagrados para deslegitimar la fe cristiana de una forma tan demoníaca que es difícil de pronunciar. A un creyente, por ejemplo, le dijo lo siguiente: solo eres un, y no quiero discutir con un. ¿En qué escuela estudiaste? ¿Quién te dio un título? ¿A quién llamaría colegio universitario? No necesito a nadie con quien discutir. Estoy perdiendo el tiempo contigo. Hablando sarcásticamente y de forma dura a un creyente de la Biblia, que fue a ese lugar para preguntar sobre el Señor Jesucristo a este famoso musulmán, lo cual no pudiendo responder, se puso a empezar a hablar esto y muchas cosas más delicadas que no es posible mencionarlo. Y aún así, Naik sigue adelante. Sus discursos se transmitieron por toda la televisión, llegando a miles de hogares. Todo esto bajo un patrocinio estatal que indigna aún más a la comunidad cristiana. Ignoraron su historial, dijo un líder cristiano, quien agrega que permitir esta visita es una bofetada para la fe cristiana, que ya lucha por existir en esa región. Un grupo de diversos líderes cristianos se unieron para pedir que el Estado prohíba los discursos de Naik en Pakistán. Naik ha hecho declaraciones que causan dolor en nuestras comunidades, claman estos líderes en un comunicado conjunto. Pero mientras Naik continúa, también aumenta el temor de que sus palabras inflamatorias hagan a las minorías aún más vulnerables, y viendo de que los cristianos vuelvan a ser el blanco de persecución o falsas acusaciones de blasfemia, que en Pakistán suelen sellar destinos. Una petición formal ya ha sido presentada ante el tribunal de Lahore para detener a Naik. Sin embargo, no hubo respuesta. Asher Safraz, de la organización Christian Spirit, dijo lo siguiente: es probable que su discurso de ir contra los cristianos alimente más los ánimos contra nuestra comunidad, manifestó Safraz, mientras el eco de sus palabras resuena en la comunidad cristiana. Ahora, no hay duda que así como este famoso predicador musulmán, más almas se están levantando para ir en contra de Dios, de su palabra y de la iglesia. Y el Señor nos dijo que esto seguirá creciendo más y más. Y el Islam ha demostrado hasta hoy ser el mayor perseguidor de cristianos en la actualidad. Y mientras el Islam siga creciendo con mucha más fuerza, no solo en lugares orientales, sino incluso en Europa y creciendo en Latinoamérica, su estrategia siempre es la misma: buscar desaparecer a Dios y su palabra. Ahora, Dios nos llamó a que esperemos con gozo la persecución, porque si lo hicieron a Él, también lo van a hacer con su iglesia. Mientras tanto, nuestra fidelidad debe ser en la proclamación de la verdad, no para contención o debate entre gente incrédula o de otras religiones. Lastimosamente hoy muchos ven y les gusta hacer debate con estas almas, y muchos incluso lucran de esto. Pero el Señor nos dice algo claro: recuérdales esto, exhortándoles delante del Señor a que no contiendan sobre palabras, lo cual para nada aprovecha, sino que es para perdición de los oyentes. La palabra griega aquí es logomagein, significa librar una guerra de palabras, pero tiene un contexto más amplio. Tiene que ver con la característica
característica típica de los falsos maestros que usan palabras para argumentar en contra de la palabra de Dios. Pablo llama a evitar el tipo de debate y batallas de palabras que enfrentan la verdad divina contra la filosofía humana y hace que la Biblia responda ante el hombre, o el tipo de batalla de palabras que ataca la simple verdad de las escrituras con la filosofía, o con la racionalización sofisticada, o cuasi o supuestamente sofisticada del hombre. El punto es que no hay un terreno común para semejante batalla de palabras. Ustedes se mantienen firmes en la palabra de Dios, pero ellos se mantienen firmes en una religión demoníaca, inspirada por Satanás. Eso no es un terreno común. Por lo tanto, nunca se debe someter la Biblia a un debate con un no creyente, o con algún filósofo teólogo supuestamente erudito, que rechaza su autoridad. Y nunca se debe permitir que la gente sea expuesta a algo así. Pero hoy, hay un montón de personas que hacen esto, cientos de vídeos de debates que se hacen virales. Pero esas cosas son usadas por Satanás, y como cristianos jamás debemos de ver todo ello. Incluso hay gente que le fascina debatir y tener esos temas, pero bajo ese afán han dado cabida a todas las aberraciones imaginables y les ha permitido adoptar la jerga y las palabras que derriban la verdad. Pero un cristiano no entraría en ese tema, porque ese no es un lugar al que nadie debe participar. No someteremos la verdad de la palabra de Dios al debate especulativo y al ataque de la razón humana. Ahora, es bueno que la gente discuta sobre la Biblia, que se exponga una determinada interpretación de un texto bíblico, o que se utilice diversos pasajes de las Escrituras para discutir la esencia de una doctrina bíblica, para hablar de cómo aplicar la palabra de Dios a la vida. Pero lo que hay que evitar es una batalla de palabras que no se centre en la revelación de Dios, sino que coloque la palabra de Dios junto a la filosofía humana, que se supone que ellos dicen que la refina o la explica. Eso es satánico, y los que promueven eso no tienen idea del terreno en que se han metido. Hay muchos que incluso se hacen llamar de la doctrina, pero hacen eso siendo usados por el mal. C.S. Lewis dijo que muchos creyentes no piensan en las doctrinas como si fueran principalmente verdaderas o falsas, sino académicas o prácticas. Y la jerga, no los argumentos, es el mejor aliado para mantenerlos alejados de la iglesia. Los demonios saben que si se llena la cabeza de una persona con un montón de terminología, un montón de palabras, razonamientos humanos y filosofías, se puede confundir a la persona con respecto a la simple verdad de la palabra de Dios. Esto está sucediendo en las universidades y seminarios de todo el mundo, y en los sistemas religiosos falsos. Lo están promoviendo evangelistas, supuestos pastores o predicadores en la televisión, diversos predicadores en las redes sociales, y que no dicen la verdad. El aluvión de palabras que se lanza contra la iglesia es absolutamente increíble. Y si no creen que haya tenido efecto, entonces pregúntense cómo es que casi el 70% de creyentes dentro de la iglesia abrazan alguna herejía. Pregúntense cómo se ha permitido que líderes impíos lleguen al liderazgo. Pregúntense cómo la iglesia ha aceptado el materialismo, el orgullo, la autoestima, el misticismo, el emocionalismo, el pragmatismo, la psicología del pensamiento humano contemporáneo y muchas cosas más. Aquí dice, es inútil, no tiene ningún provecho, no tiene ningún beneficio espiritual. Y peor que eso, es demoníaco. Primera de Timoteo 4 dice que son doctrinas de demonios, engendradas por espíritus engañadores mediante mentirosos hipócritas. Y el resultado de ello es que este tipo de cosas conducen a la ruina de los oyentes. La palabra arruinar es la palabra griega catástrofe. Significa volcar, subvertir, derrocar o alterar. La enseñanza falsa tiene el efecto opuesto a la edificación. No edifica, sino derriba. No fortalece, sino debilita. El efecto trágico de las personas que escuchan ese tipo de enseñanza falsa es que las arruina. La palabra catástrofe solo se usa una vez más en el Nuevo Testamento. Lo vemos en 2 de Pedro 2. Y habla de que Dios condenó a las ciudades de Sodoma y Gomorra en una catástrofe reduciéndolas a cenizas. Y aquí hace lo mismo. Destruye totalmente a los oyentes. Esto es una destrucción total. Por eso estamos llamados a darnos cuenta de que tenemos que alejarnos de las falsas enseñanzas. Alejarnos de aquellos que promueven este tipo de debates. Porque o no son cristianos, o solo están haciendo eso por dinero, o por ignorancia, pero están arrastrando a muchos a perdición. Y están desobedeciendo la verdad de su palabra. Por eso ten cuidado de todo eso y advierte proclamando el evangelio para que más almas salgan de cualquier engaño.